La lluvia caía con una furia silenciosa, constante, como si el cielo hubiera decidido derramar sobre la tierra todo lo que había acumulado durante años de silencio. El camino de barro se perdía en la distancia, flanqueado por campos abiertos y cercas torcidas por el tiempo y el viento. No había refugio a la vista, ni voces humanas, ni la menor promesa de que la tormenta amainara. Solo el golpeteo incesante del agua contra el suelo y el susurro de las hojas secas arrastradas por el aire. Álvaro Santa Cruz cabalgaba con el ceño fruncido, la figura recortada contra el gris del cielo como una estatua de piedra en movimiento. Era alto, de hombros anchos, con un cuerpo forjado por décadas de trabajo duro y decisiones que no admitían arrepentimiento. Su rostro, surcado por líneas profundas, no invitaba a la cercanía. No era cruel, pero tampoco amable. Había aprendido que la dureza era el único escudo fiable en un mundo que no perdonaba la debilidad. Vivía de la ganadería, del comercio, de caminos largos que lo llevaban de un lugar a otro sin echar raíces. No tenía esposa, ni hijos, ni el menor deseo de tenerlos. La soledad había sido, durante mucho tiempo, su compañera más fiel. Apretó las riendas cuando el caballo resopló inquieto. La tormenta empeoraba, el cielo estaba tan oscuro que parecía que la noche se hubiera adelantado varias horas. Pensó en buscar algún resguardo, pero conocía bien aquellos parajes. No había nada en muchos kilómetros a la redonda, solo campo abierto y más lluvia. Entonces, a lo lejos, entre la cortina de agua, distinguió un bulto oscuro al borde del camino. No era un árbol ni una roca, algo se movía. Redujo la marcha y entrecerró los ojos. Su instinto, afilado por años de cautela, le advirtió que no pasara de largo sin mirar mejor. Se acercó despacio. Cuando estuvo lo bastante cerca, el corazón le dio un vuelco que no esperaba. No era un objeto, eran dos personas. Una figura adulta, encorvada, protegiendo con su propio cuerpo a una criatura pequeña. Un niño muy pequeño. Ambos empapados, temblando, sin ningún tipo de refugio. El niño lloraba en silencio, con la cara hundida contra el pecho de quien lo sostenía. Álvaro detuvo el caballo. Nunca había sido hombre de intervenir en los problemas ajenos. Había visto demasiadas veces cómo el mundo aplastaba a los débiles y nadie acudía en su auxilio. Pero aquella escena no encajaba en su lógica fría. El niño no tendría más de 3 años, sus manitas se aferraban con desesperación a la ropa mojada de la adulta, como si soltarla significara desaparecer para siempre. La figura levantó apenas el rostro lo suficiente para que Álvaro viera el agotamiento infinito, el miedo contenido y una dignidad que no pedía piedad. No hubo palabras. Un trueno estalló tan cerca que el suelo pareció temblar. El niño se estremeció con un sollozo ahogado. Ese sonido perforó algo dentro de Álvaro que creía muerto hace mucho. «Maldita sea», murmuró para sí mismo. Desmontó sin pensarlo 2 veces. Sus botas se hundieron en el barro mientras se acercaba. La lluvia le azotaba la cara, pero no apartó la mirada. No sabía qué iba a decir ni qué debía hacer. Solo sabía que seguir adelante ya no era posible. Se quitó la capa impermeable y la extendió, cubriendo primero al niño y luego a la persona que lo protegía. El pequeño dejó de llorar poco a poco, sorprendido por el calor repentino. Álvaro habló con voz grave, intentando no sonar demasiado brusco: «Aquí no pueden quedarse. El camino se vuelve peligroso con esta lluvia». Solo obtuvo un leve asentimiento. La figura apretó más al niño, como si temiera que alguien intentara arrebatárselo. Álvaro sintió una incomodidad que no supo nombrar. No era fastidio, era algo más hondo, algo a lo que no estaba acostumbrado. «Tengo un refugio a 1 hora de aquí», continuó. «No es gran cosa, pero está seco». El niño levantó la cara un instante. Sus ojos grandes y asustados se encontraron con los de Álvaro. No había reproche en ellos, solo cansancio. Ese breve cruce de miradas bastó. Álvaro cargó al niño con una suavidad que lo sorprendió a sí mismo. Pesaba muy poco, demasiado poco. La adulta se puso en pie con dificultad, visiblemente agotada. Los 3 se acercaron al caballo. Álvaro ayudó primero al niño a subir, luego a la mujer, asegurándose de que ambos quedaran protegidos bajo la capa. Después montó detrás, sosteniendo las riendas con una mano firme y rodeando con cuidado a sus inesperados pasajeros. Mientras avanzaban, la lluvia seguía cayendo con la misma indiferencia.
Pero algo había cambiado irreversiblemente. Álvaro Santa Cruz, el hombre que siempre había huido de cualquier vínculo, cabalgaba ahora con un niño desconocido entre sus brazos y una vida ajena confiando en él. Sin saberlo, acababa de cruzar la línea de la que no hay regreso. El refugio era una antigua construcción de piedra que los pastores usaban en tiempos difíciles. No tenía lujos, pero ofrecía techo sólido, paredes gruesas y una chimenea que aún podía brindar calor. Álvaro desmontó con cuidado y ayudó primero al niño a bajar. El pequeño se aferró a su cuello un instante, como si el mundo fuera menos hostil con ese punto de apoyo. Aquel gesto volvió a sacudir algo profundo en él. Luego descendió la mujer. Por primera vez, Álvaro pudo verla con claridad bajo la luz parca del interior. Era joven, aunque el cansancio la hacía parecer mayor. Su vestido sencillo estaba empapado y lleno de barro, remendado en varios lugares con una paciencia nacida solo de la necesidad. Tenía el rostro fino, pálido por el frío, los labios apretados para no temblar. Cuando levantó la vista, sus ojos oscuros se encontraron con los de él, firmes, alertas, orgullosos. «Gracias», dijo ella con voz suave pero decidida. «Mi hijo estaba agotado». Álvaro asintió, sin saber qué responder. Depositó al niño cerca del fuego que acababa de encender. El pequeño, aún en silencio, se acurrucó junto a las llamas, observando todo con curiosidad cansada. «¿Cómo se llama?», preguntó Álvaro señalándolo. «Mateo», respondió ella. «Tiene 3 años». El nombre quedó resonando en la cabeza de Álvaro más tiempo del esperado. «Soy Isabel Moreno», añadió ella tras una breve pausa. «Y no suelo aceptar ayuda, pero hoy no tuve elección». «Álvaro Santa Cruz», dijo él. «Tampoco suelo ofrecerla». Isabel percibió el tono áspero, pero no vio maldad en él, solo hábito. Se arrodilló junto a su hijo y comenzó a secarle el cabello con un trozo de tela vieja. Cada gesto suyo estaba lleno de una ternura contenida, de una dedicación silenciosa que no buscaba reconocimiento. Álvaro observó en silencio. Había conocido muchas mujeres a lo largo de su vida, pero ninguna como ella. No por una belleza evidente, sino por esa fuerza tranquila que no se aprende en los libros, sino en la adversidad diaria. Isabel no pedía nada, no se quejaba, solo protegía lo que más amaba. «La lluvia nos sorprendió en el camino», explicó ella mientras seguía atendiendo a Mateo. «Íbamos al pueblo. Trabajo limpiando casas cuando surge la oportunidad». Pero el cielo decidió otra cosa. Álvaro no respondió de inmediato. Se acercó a una mesa y dejó sobre ella el pan y el queso que llevaba en la alforja. «Coman», dijo simplemente. «Les hará bien». Isabel dudó apenas un segundo. Luego asintió. «Gracias», repitió, mirándolo a los ojos. El fuego crepitaba. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Mateo comía despacio, observando a Álvaro con una mezcla de curiosidad y confianza inesperada. «¿Viven lejos?», preguntó él. «En una casita cerca del río», respondió Isabel. «No es grande, pero es nuestro hogar». La palabra hogar sonó extraña en los oídos de Álvaro. Hacía años que no la sentía cercana. El silencio regresó, pero ya no era incómodo. Isabel terminó de acomodar a Mateo, que poco a poco se rindió al sueño. Lo recostó con cuidado y se quedó velándolo, como si temiera que incluso allí el mundo pudiera arrebatárselo. «Puede descansar», dijo Álvaro. «Aquí estarán seguros esta noche». Isabel levantó la vista. Por un instante, la coraza se agrietó. «No sabe cuánto significa eso para nosotros», susurró. Álvaro sostuvo su mirada y sintió un nudo en el pecho. No era compasión, era reconocimiento. Como si aquella mujer, empapada por la lluvia y por la vida, reflejara una parte de sí mismo que siempre había negado. Esa noche, mientras Isabel y Mateo dormían junto al fuego, Álvaro permaneció despierto, escuchando la respiración tranquila del niño y observando a la mujer que, sin saberlo, había irrumpido en su existencia con la misma fuerza que la tormenta. Y comprendió, con una inquietud profunda, que salvarlos de la lluvia había sido lo fácil. Lo difícil sería proteger su propio corazón de lo que empezaba a sentir. El amanecer llegó con una luz tímida que se filtraba por las grietas de la vieja construcción.
La tormenta había quedado atrás, como un mal sueño que se disipa con el día. El aire olía a tierra mojada y a posibilidades nuevas, aunque nadie se atrevía todavía a nombrarlas. Álvaro fue el primero en levantarse. Había dormido poco, sentado cerca de la puerta, con el sombrero sobre la rodilla y la mente inquieta. Observó a Isabel y a Mateo dormir junto a las brasas apagadas. El niño tenía el rostro relajado, una mano aún aferrada al vestido de su madre. Isabel, recostada de lado, mostraba un cansancio que no desaparecía con una sola noche de descanso. Salió sin hacer ruido. El cielo estaba despejado, de un azul limpio que contrastaba con el barro húmedo del camino. Preparó café en silencio. Cuando regresó, Isabel ya estaba despierta, alerta como quien ha aprendido a no confiar del todo. «Buenos días», dijo ella con voz baja. «Buenos días», respondió Álvaro. El clima mejoró. «Cuando Mateo despierte, podrán seguir». Isabel asintió, pero no se movió. Observó a su hijo unos segundos más antes de hablar. «No sé cómo agradecerle lo de ayer. Si usted no hubiera aparecido». No terminó la frase. No hacía falta. Álvaro le tendió una taza de café. «No me gustan las deudas», dijo. «Ni cobrarlas ni deberlas. Considérelo un cruce de caminos». Isabel aceptó la taza. Sus dedos se rozaron brevemente con los de él. Un contacto mínimo, casi accidental, pero que ambos percibieron. Mateo despertó poco después con una sonrisa somnolienta. Al ver a Álvaro, no lloró, al contrario, se acercó con curiosidad. «¿Tú tienes caballo?», preguntó con voz infantil. Álvaro parpadeó sorprendido y luego asintió. «Sí, es grande», afirmó Mateo muy serio. «¿Como tú?». Isabel reprimió una sonrisa. Álvaro sintió que la comisura de sus labios se movía sin permiso. Era la primera vez en años que alguien lo describía así, sin miedo. Desayunaron juntos, pan, queso, silencio compartido. No había incomodidad, solo una calma frágil y nueva. «Los llevaré hasta el cruce del río», dijo Álvaro al terminar. «El camino está resbaladizo». Isabel dudó. «No queremos causarle más problemas». «No lo son», respondió él sosteniendo su mirada. El trayecto fue lento. Mateo iba delante, sobre el caballo, riendo cada vez que el animal daba un paso firme. Isabel caminaba a un lado, recogiendo el vestido para no mancharlo más. Álvaro iba del otro, atento a cada obstáculo. «¿Siempre trabajas sola?», preguntó él en un momento. «Desde que nació Mateo», respondió ella. «Su padre murió antes de conocerlo». Álvaro no preguntó más. Algunas heridas no necesitan ser abiertas para entenderse. «No es fácil», continuó Isabel. «Pero es mi responsabilidad y mi orgullo». «Eso se nota», dijo él simplemente. Llegaron al cruce del río. El agua bajaba crecida, pero ya tranquila. Isabel se detuvo. «Desde aquí conocemos el camino». Mateo bajó del caballo y, sin previo aviso, abrazó las piernas de Álvaro. El gesto fue torpe, sincero, breve. Álvaro se quedó quieto un segundo y luego posó una mano grande sobre la espalda del niño. «Gracias por el caballo», dijo Mateo antes de correr de vuelta con su madre. Isabel lo miró largamente. Había emoción en sus ojos, pero también cautela. «No lo olvidaré», dijo. Álvaro sintió un impulso extraño. «Si alguna vez necesitan algo, el rancho Santa Cruz está al norte». «Si el destino quiere», respondió ella. Se alejaron. Álvaro los observó hasta que sus figuras se hicieron pequeñas en el horizonte. Cuando ya no los vio, montó y tomó la dirección opuesta. Pero algo era distinto. El camino ya no era solo camino. La soledad ya no era refugio. Y aunque aún no lo admitiera, Álvaro Santa Cruz acababa de permitir que dos desconocidos sembraran en su vida algo que, quisiera o no, crecería. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo quisiera probar su paciencia. Volvió al rancho, a las rutinas de siempre, a los amaneceres mudos y a las noches largas. Todo estaba en su lugar, y sin embargo nada encajaba del todo. En más de una ocasión se sorprendió mirando hacia el sur,
como si esperara ver aparecer dos siluetas pequeñas entre el polvo. Una tarde, en el pueblo, mientras revisaba cuentas, oyó una conversación que lo detuvo en seco. La crecida del río dejó a varias familias aisladas, decía un hombre. La viuda del niño pequeño, la que vive cerca del agua, lo está pasando mal. Álvaro no esperó a oír más. Cerró el libro de golpe y salió. No fue una decisión meditada, fue un impulso que llevaba creciendo desde la tormenta. Ensilló el caballo y tomó el camino al valle con el corazón latiendo a un ritmo desconocido. Cuando llegó a la pequeña casa de Isabel, la encontró afuera, intentando asegurar unas tablas sueltas. Mateo jugaba cerca con una rama, ajeno al peligro. Isabel levantó la vista y se quedó inmóvil. Álvaro, dijo, sin ocultar la sorpresa. Escuché que el río creció, respondió él tras desmontar. Vine a ver si necesitaban algo. Isabel dudó, su orgullo luchaba con el cansancio. Siempre necesitamos algo, admitió al fin. Pero no siempre podemos pedirlo. Esto no es pedir, dijo él. Es prevenir. Trabajaron juntos durante horas. Álvaro reforzó la estructura, desvió parte del agua, aseguró el terreno. Isabel ayudaba en lo que podía, observándolo con atención. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Había una comprensión silenciosa que se fortalecía con cada gesto. Mateo se acercó en un momento y se sentó cerca de Álvaro, mirándolo como si aprendiera algo importante. Mamá dice que tú eres bueno, dijo muy serio. Álvaro se quedó quieto un segundo. Tu mamá dice muchas cosas inteligentes, respondió. Isabel bajó la mirada, sonriendo sin querer. Cuando el sol comenzó a bajar, el peligro inmediato había pasado. Se quedaron de pie, uno frente al otro, bajo un cielo que se teñía de tonos cálidos. No tenías que volver, dijo Isabel. Y aún así lo hiciste. Hay encuentros que no terminan cuando uno se va, respondió él. Se quedan aquí. Se llevó la mano al pecho. Isabel respiró hondo. El miedo seguía allí, pero ya no estaba sola. Mi vida es complicada, dijo. Tengo un hijo. No puedo darme el lujo de equivocarme. Yo tampoco, respondió Álvaro. Por eso estoy aquí de pie y no prometiendo lo que no sé cumplir. El silencio se volvió denso, cargado de algo que ninguno quería apresurar. Mateo bostezó. Isabel lo tomó en brazos. Álvaro los miró y comprendió, con una claridad que lo asustó, que ya no pensaba solo en caminos y ganado. Pensaba en proteger, en quedarse. Volveré, dijo antes de irse. No hoy, pero volveré. Aquí estaremos, respondió ella. Esta vez Álvaro no miró atrás al partir. No hacía falta, ahora sabía con certeza que la distancia no siempre enfría. A veces solo prepara el corazón para decidir. El regreso al rancho no le trajo paz. Las noches se hicieron más largas, los días más pesados. Trabajaba sin descanso, pero su mente viajaba constantemente al valle, a la casa junto al río, a la imagen de Isabel sosteniendo a Mateo con esa mezcla de fuerza y ternura que lo desarmaba. No era deseo carnal lo que sentía, era algo más profundo, algo que nunca había sabido nombrar, y eso lo inquietaba. Había construido su vida sobre la idea de no deberle nada a nadie, de no prometer, de no quedarse. Pero cada amanecer parecía preguntarle lo mismo, ¿hasta cuándo vas a huir? Una semana después llegó una noticia como un mazazo. Uno de sus hombres regresó del pueblo con el ceño fruncido. Santa Cruz, escuche algo que quizá le interese. La mujer del valle, la viuda del niño pequeño, el dueño de esas tierras quiere recuperarlas. Dice que los papeles no están claros. Álvaro sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. No dijo más. Ensilló el caballo y partió antes de que el sol terminara de ponerse. Esta vez no era impulso, era decisión. Cuando llegó, encontró a Isabel sentada en el escalón de la entrada, con Mateo dormido sobre su falda. Tenía la mirada perdida, como si ya intuyera la amenaza. Lo sé, dijo ella antes de que él hablara. Me avisaron hoy. No dejaré que te quiten la casa, dijo Álvaro directamente. No puedes pelear todas mis batallas, respondió ella. No es justo para ti.
No es una batalla ajena, replicó él. Ya no. Isabel se levantó con el niño en brazos. Eso es lo que me asusta, Álvaro. Que empieces a sentirte responsable de nosotros. Yo no busco un salvador. Tampoco quiero serlo, dijo él dando un paso adelante, manteniendo la distancia justa. Solo no quiero irme otra vez. El silencio cayó pesado. Mateo se removió, despertando apenas. Al ver a Álvaro, sonrió. ¿Volviste?, murmuró. Ese gesto sencillo terminó de romper las últimas defensas de Álvaro. Sí, dijo con voz baja. Volví. Isabel respiró hondo. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. Si te quedas, dijo, tienes que entender algo. Mi vida no es fácil. Hay carencias, hay miedo y hay un niño que siempre será mi prioridad. Eso es lo que más respeto de ti, respondió Álvaro sin dudar. Los días siguientes fueron tensos. El hombre de las escrituras apareció con palabras frías y sonrisas falsas. Álvaro estuvo allí, firme, sin alzar la voz, sin imponerse por la fuerza, solo con hechos, documentos claros, acuerdos justos. Cuando todo terminó, la casa seguía siendo de Isabel. Esa tarde, sola frente a la puerta, Isabel dijo con la voz quebrada, no sé cómo agradecerte. Álvaro negó despacio. No me agradezcas. Solo dime si me permites quedarme. Isabel lo miró largamente. Vio al hombre duro, al protector silencioso, al que había elegido volver una y otra vez. No sé qué nos espera, dijo al fin. Pero sé que no quiero enfrentarlo sola. Mateo salió corriendo y tomó la mano de ambos, juntándolas sin darse cuenta de la magnitud del gesto. En ese instante Álvaro entendió que su mayor miedo no era perderlos, sino no ser digno de quedarse. Y por primera vez decidió intentarlo. Los meses pasaron. La casa fue mejorando poco a poco, no por riqueza repentina, sino por cuidado compartido. Isabel siguió trabajando, pero ya no sola. Álvaro aprendió a quedarse, a escuchar, a compartir silencios sin necesidad de huir. Mateo creció rodeado de risas discretas, de seguridad, de una figura firme que no pretendía reemplazar a nadie, solo acompañar. Una tarde, bajo un cielo cubierto de nubes suaves, Isabel y Álvaro se quedaron de pie junto al río. Si aquel día hubiera seguido de largo, comenzó ella. Álvaro negó despacio. No podía, respondió. El corazón ya había decidido antes que yo. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaban más palabras. Porque el amor verdadero no siempre llega como un sueño perfecto. A veces llega cansado, empapado por la vida, con miedo y dudas. Pero cuando es real, no se va. Y así, bajo un cielo que ya no amenazaba tormenta, un cowboy rudo, una mujer valiente y un niño de 3 años construyeron algo más fuerte que cualquier pasado. Un hogar donde quedarse.